doctor Carlos Jaques, que és doctor en psicologia per la Facultat de Medicina de la UAB, que està treballant des de aquest any farà 25 anys a l'Hospital de la Vall d'Hebron i que ens parlarà també, que fa molts anys que col·labora i que fa docència en neuropsicologia, i ens parlarà sobre la encefalopatia hepàtica mínima, les conseqüències, la disfunció cognitiva que hi ha en aquesta condició clínica i que té repercussions aplicades, com pot ser amb la capacitat de cognició i de conduir, i que són troballes sutils però que en principi poden tenir unes conseqüències aplicades importants. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la sociedad que me hayan invitado a participar en esta jornada tan interesante. Y bueno, vamos a hablar de la encefalopatía hepática mínima, que sería, digamos, un paso previo a lo que sería la presentación clara de anomalías neurológicas en un paciente que tiene daño en el hígado, que tiene un daño en el hígado que puede ser congénito o adquirido y que puede ser producido por diversas causas, ¿no? Por una alteración en el metabolismo, por una derivación anómala de unos vasos sanguíneos, que produce que pasen toxinas al cerebro y, claro, la parte más delicada o más sensible a los cambios metabólicos es la sinapsis y entonces provocará alteraciones cognitivas que podrán ser evidentes y que ya antes de esta manifestación clínica se pueden presentar. Y eso es un poco lo que vamos a presentar. Esto era un poco lo que os comentaba. Podemos encontrarnos con que la sangre, digamos que es filtrada por el hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo y es la que tiene un papel fundamental no solo en la detoxificación de determinadas sustancias que vienen del tracto gastrointestinal, que se producen en la digestión y que se filtran aquí en el hígado, sino también puede darse esta alteración en el metabolismo porque haya unas derivaciones anómalas de vasos sanguíneos que haga que la sangre no pase por el hígado, que es que tiene este papel fundamental en el metabolismo, y que entonces pase al cerebro con estas toxinas que puedan generar estas alteraciones cognitivas y conductuales principalmente, aunque también motoras. La encefalopatía hepática, como os decía, sería un paso previo a la encefalopatía en la que ya se produce un estado confusional evidente y sería un estadio en el que únicamente se presentan ciertas anomalías o alteraciones leves que son de tipo cognitivo o incluso conductual. Puede haber una acentuación de rasgos de personalidad previos, pero que serán muy importantes porque, como ya decía Dunia en la presentación, pueden llevar a accidentes no solo laborales, sino también en la conducción, sobre todo. Pensemos que la encefalopatía hepática se produce, y la encefalopatía hepática mínima concretamente se produce en cerca del 60%. Hay distintos estudios de prevalencia en el 60% de los pacientes con cirrosis hepática, con esta alteración en el hígado que se puede producir también por destrucción de los hepatocitos o por bloqueos en el suministro de la bilis que actúa en este metabolismo. Y que estaríamos hablando de que, por ejemplo, la prevalencia en España de cirrosis hepática es de 4 personas de cada 10.000. Entonces, pensemos que está demostrado, como veremos, que en muchas de estas personas se produce un mayor número de accidentes de tráfico, mayor número de multas, y esto puede ser un riesgo distinto al que se produce por el consumo de alcohol u otras drogas, ¿no? Entonces, este sería el papel importante que tendría, en nuestro caso, nuestra participación en cualquier equipo de patología para detectar estas anomalías previas a que el paciente presente ya signos neurológicos focales claros. Antes se creía que quizás era sobre todo el amoníaco, la presencia de este amoníaco, una hiperproducción que se produce en el amoníaco,
que es secundario a una alteración en el ciclo de Krebs, y que era simplemente este amoníaco el que producía estas alteraciones. Lo que pasa que lo que se ve ahora en estudios recientes como este es que sería el conjunto de esa participación de esta hiperproducción de amonio conjuntamente con factores inflamatorios que producen la inflamación del hígado, como son pues, las citoquinas, principalmente la interleuquina 6 y 18. Mayormente la 18 sería la que participaría y que se ha podido demostrar ahora recientemente. A medida que avanza la encefalopatía hepática, pues vemos una progresión de las alteraciones cognitivas, empezando por las alteraciones o la disfunción ejecutiva y atencional, que son las principales, a un empeoramiento en la vigilancia y en la atención mantenida, para pasar a empeoramiento, sobre todo en tiempos de reacción, velocidad de procesamiento de información y psicomotora, hasta que finalmente pues, se produce la alteración en la alerta y la clara desorientación. Para ello tenemos distintas herramientas, ¿no? A lo largo de esta historia se han ido desarrollando distintas herramientas cognitivas, incluso algunas específicas que recientemente se han validado, incluso hemos participado en alguna validación, pero la verdad es que actualmente no tenemos claro que haya una herramienta cognitiva todavía que sea altamente predictora de que ese paciente presente encefalopatía hepática subclínica y que va a tener un mayor riesgo de presentar una encefalopatía hepática, ya que sería un poco el paso previo. Entonces, un poco presentaros que quizás hoy por hoy, incluso en un artículo reciente, se demuestra que parece que una tarea de control inhibitorio de la atención, que es este test concreto, podría ser el que sería más sensible y específico para la detección de esta encefalopatía hepática mínima. Lo que pasa es que no lo acabamos de tener claro porque en esto hay varias discusiones, incluso justo para hacer el diagnóstico de la encefalopatía hepática mínima se utiliza como herramienta un test neuropsicológico que es una variación de algunos de los test clásicos que estamos utilizando, como es el PES, y que la sensibilidad y la especificidad son también bastante altas. Lo que pasa que pensamos que seguramente se tendría que hacer un protocolo combinado de tareas computerizadas de medidas de control inhibitorio de respuesta y velocidad de procesamiento de información con otras tareas que implicasen áreas premotoras y motora suplementaria, así como otros aspectos de atención selectiva y que luego serán primordiales para el desarrollo de tareas como serían la conducción o como serían las tareas determinadas tareas laborales, ¿no? Entonces, aquí veis un poco la prevalencia de la encefalopatía hepática mínima en pacientes cirróticos, que es en torno al 60%, el 55% en este estudio más reciente. Y un poco la sensibilidad y especificidad de un test como el de control inhibitorio, el ICT que pone aquí, parece que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante altas. Lo que se ha utilizado clásicamente como medida de screening o de detección de encefalopatía hepática clínica, que sería el Standard Psychological Test, que sería el FES, tendría una sensibilidad y especificidad parecidas, pero en estudios que se han hecho de coste-beneficio de estas evaluaciones se ha detectado que quizás lo más barato y lo más sensible y específico sería utilizar un test como el ICT, el test de control inhibitorio de respuesta, combinado con una prueba de parpadeo, de detección del parpadeo, el Click Flickering Test, que podría aumentar esa sensibilidad y especificidad. ¿Por qué es importante demostrar el trastorno cognitivo en estos pacientes? Porque son pacientes que te comentan en consultas que les cuesta mantener la atención, que presentan problemas para recuperar información en memoria o para, por ejemplo, dividir o seleccionar la atención. Pensemos que el 35% de los pacientes que todavía no presentan encefalopatía hepática mínima y presentan funciones neuropsicológicas normales manifiestan estas dificultades ya antes de presentar esas anomalías.
Resumiendo, las alteraciones cognitivas que podemos detectar en la encefalopatía hepática mínima serían atención, sobre todo pues, atención selectiva, mantenida y dividida, coordinación visomotora, velocidad psicomotora, capacidad de inhibición de respuesta y no olvidemos aspectos que participan en la conducción como sería esa atención selectiva que comentábamos, la coordinación visomotora, pero también tareas de planificación, toma de decisiones, cálculo y estimación del error que se realizan rápidamente, inhibición de respuesta, por eso la sensibilidad de esa prueba que comentábamos y también la velocidad de esa respuesta. Entonces, hay distintas baterías, también esta sería la FES, que es un parecido al Try Making Test, pero es una pequeña modificación. Quizás de estas pruebas la que podría ser más útil sería la clave de números, que es una clave de números parecida a la incluida en el Test Barcelona o en el WISE. Y ya que en un estudio reciente publicado el año pasado se realiza o se describe una versión simplificada del FES y uno de los test que se elimina es esta versión del Try Making Test, que es la conexión de números. El FES, de todos modos, es sensible, como vemos aquí, para detectar la encefalopatía hepática mínima, que sería este grado 0 de encefalopatía hepática. Incluso nosotros, bueno, el Grupo Español de Estudio de Encefalopatía Hepática ha detectado la forma de, a través de esta prueba que comentábamos, cuando da una puntuación menor a 2 puntos, podemos detectar o describir que el paciente no presenta encefalopatía hepática mínima. Tiene que ser al menos un mínimo de 2 puntos. Esta sería otra de las pruebas que se está utilizando actualmente, que es muy sensible o es bastante sensible a la encefalopatía hepática mínima, aunque aumenta la sensibilidad y especificidad utilizada conjuntamente con las otras pruebas cognitivas, en la que el paciente tiene que detectar cuando una luz parpadea. Entonces, cuando el parpadeo es de baja frecuencia, le cuesta mucho más el identificar este parpadeo al paciente con encefalopatía hepática mínima. Incluso tiene una capacidad de predicción de desarrollo en el futuro de encefalopatía hepática muy alta. La prueba esta de control inhibitorio nos recuerda un poco a una combinación, creo yo, entre una tarea NEVAC y una tarea como el CPT2. Y yo pienso que por eso sería interesante en el futuro incluir un protocolo en el que se incorporasen 2 pruebas por separado, ¿no? Para un poco detectar cuál sería exactamente la función de cada uno de los aspectos para la detección de la encefalopatía hepática mínima. Aquí en esta prueba lo que tiene que apretar el sujeto es cuando sale una X y luego al cabo de un rato una Y, pero no tiene que apretar cuando sale una X y al cabo del rato otra X o una Y y otra Y. O sea, tienen que ser distintas la X o la Y que se apriete. Lo que decíamos, se ha demostrado claramente los efectos negativos que tiene la encefalopatía hepática mínima en la conducción de vehículos, lo cual nos lleva a pensar que sería importante el incluir alguna prueba de simulación como la que más se ha utilizado, de simulación de conducción, en la que se realiza pues, una conducción por toda una serie de recorridos donde hay señales, donde tiene señales de obligación o de prohibición, y que parece que este tipo de simulación sería muy sensible también a la encefalopatía hepática. También sería sensible pues, a poder recientemente se está viendo algunas pruebas motoras clásicamente utilizadas en Parkinson o en ataxia que podrían ser sensibles, o por ejemplo la alternancia de los dedos, la alternancia rápida de los dedos, que podría ser sensible incluso a detectar la encefalopatía hepática previa a cuando ya la detectamos con pruebas neurocognitivas. Pienso que es algo de futuro a plantear en un nuevo protocolo, porque posiblemente nos permitiría predecir mucho antes ese desarrollo de esas alteraciones futuras. Desde la neuroimagen, pues clásicamente en la encefalopatía hepática, en neuroimagen estructural, pues la hiperintensidad en T1 del globo pálido, como vemos aquí, o en espectroscopia, el aumento del glutamato y disminución del ionisitol.
pues en la encefalopatía hepática han servido como herramientas, ya que la mayoría presentan estas alteraciones, incluso cerca del 90% en algunos estudios. Pero todo lo que sería la parte cognitiva no es hasta estos estudios recientes en resonancia funcional que nos permiten ver un poco la conectividad en la que se está demostrando que ya en esta fase de encefalopatía hepática mínima podemos ver alteraciones en la sincronización de la conectividad con hipoactividad en determinadas zonas, sobre todo lo que ya se describía incluso recientemente en este estudio mediante 3 Teslas de ver disminución en la densidad neuronal cortical en diversas áreas frontales y parietales. Ahora lo podemos ver más específico mirando las distintas redes neuronales de la atención dorsolateral, por ejemplo, en la que vemos estas zonas frontales mediales, frontal inferior bilateral o, por ejemplo, parietal inferior o, por ejemplo, en el modo por defecto de la red neuronal en la que ya se ve hipoactividad en la circunvolución cingulada o en el cingulado anterior o incluso en la zona parahipocampal, o en las redes implicadas en áreas visuales o áreas auditivas. También vemos otras zonas que aquí vemos algunas, veréis en rojo, que nos indican que hay una hiperactividad. Esto se está hipotetizando y todavía se tiene un poco que estudiar un poco más. Se está hipotetizando que posiblemente sea una reorganización compensatoria que se produce en pacientes que todavía no han tenido ningún episodio de encefalopatía hepática. Estoy fuera de tiempo. Entonces, nada, simplemente comentar esto, la importancia que tiene la detección de estas alteraciones cognitivas, el número de personas que presentan cirrosis en nuestro país, el riesgo que presenta el tener alteraciones en el hígado y que puede dar lugar a tener un mayor número de accidentes de tráfico, de accidentes laborales, etcétera, ya suficiente como para que pongamos nuestro empeño en estudiar estos temas e intentar detectarlo cuanto antes, porque pueden predecir la evolución de un paciente hasta el paciente en el que ya su cirrosis es irreversible y ya requiere un trasplante hepático. Bueno, gracias y pensaba que no me alargaría tanto. Gracias.